sobre la, la diferencia entre el cómputo distribuido, el cómputo paralelo y el cómputo concurrente, y empezar a ver los problemas que nos vamos a encontrar y queremos evitar cuando estamos trabajando en cómputo concurrente, qué son los candados, cómo funcionan los candados, y vamos a empezar con las propiedades de, que tenemos que asegurar para nuestra correctitud del código. ¿Les late o no les late? Básicamente, bueno, a ver, ¿quién me dice en sus propias palabras cuál es la diferencia entre el cómputo concurrente, el cómputo paralelo y el cómputo distribuido? Isaac. Pues el cómputo concurrente es como el trabajo, la realización de múltiples tareas que se pueden sobreponer en el tiempo o se pueden hacer simultáneamente, pero no necesariamente procesadores que están geográficamente separados y se hablan o se comunican entre sí para resolver algún trabajo en específico Muy bien, o acceder a algún recurso al mismo tiempo. muy bien, sí, bien hecho. Me dice cuál es la importancia de saber, o sea, cuál es la importancia de conocer la diferencia entre estos tres cómputos. ¿Quién me dice? ¿Sí se me escucha? Sí. Ah, pues o sea, no estoy seguro de si mi punto de vista sea el acertado, Sí, pero sí, algo sí. que creo que podría ser importante de conocer precisamente es el poder saber aplicar como que cada uno de ellos dependiendo de los recursos que tengamos, ¿no? O de las limitaciones que tengamos. Por ejemplo, si sabemos que pues no vamos a servidores que puedan comunicarse entre sí, y necesitamos Ujú. precisamente resolver un problema, pues lo que estaríamos pensando es paralelizar dicho problema para pues mandarlo a cada computadora, que cada computadora, o bueno, el sistema de cómputo, ¿no? Separarlo en diferentes sistemas de cómputo para que lleguen a la solución, ¿no? Y ya si contamos con que sí se pueden comunicar, sí, pues ya a lo mejor pensar en un... Muy bien, sí, sí, muy bien. Básicamente, em, sí, también muy bien. Poder optimizar el desempeño, porque si no sabemos, podemos tener la sobrecarga de comunicación exacta. Lo que nosotros, lo que más nos importa cuando nosotros estemos modelando algo es saber para qué lo queremos y con qué recursos vamos a contar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, como decía Diego, cuando nosotros sabemos con qué recursos vamos a contar, nosotros podemos empezar a modelarlo de forma tal que obtengamos la mayor optimización de nuestro código con esto, con computación paralela o con computación distribuida. Entonces, la idea también se basa en saber qué queremos. Porque, por ejemplo, si ustedes meten un algoritmo de elección de forma paralela, eso les va a resultar en una inmensa inconsistencia en los datos. Entonces, lo más importante de cuando aprenden a identificar dónde los tienen que aplicar y con qué recursos pueden aplicar cada uno de ellos. Entonces, si ustedes conocen la diferencia entre estos tres y para qué sirve cada uno de estos,
optimizar su código con los recursos que ustedes tienen y sin tener inconsistencias en los datos. Por ejemplo, un ejemplo el que se les ocurra. ¿En qué aplicaría en computación distribuida y en qué aplicaría en computación paralela? Puede ser un algoritmo, puede ser una situación, lo que ustedes quieran. En el Google Search, ¿utilizarías distribuido? Sí, muy bien. ¿Por qué? Básicamente, cuando ustedes tienen una inmensidad de, de peticiones concurrentes, lo que ustedes van a querer es que además de tener manejos concurrentes, tienen que tener redes distribuidas, porque ustedes quieren que todos los servidores que ustedes vayan a comprar, todos los servidores que ustedes vayan a tener, se comuniquen entre sí para dar una respuesta a todas las peticiones de todos los usuarios que están alrededor del mundo, alrededor de su red. Entonces, ustedes no le pueden dar la sobrecarga a un solo servidor. Ustedes, cuando tienen muchísimas peticiones, eso entra en computación concurrente, pero hay un área, hay una línea muy delgada entre cuando ustedes tienen computación concurrente con medias y bajas concurrencias y medias y bajas peticiones, a cuando ustedes tienen medias altas peticiones y tienen que meter distribuido. Entonces, por eso es muy importante también que conozcan el alcance de hasta dónde va a estar su proyecto, porque si ustedes no contemplan esto, les va a resultar en algo súper lento y no van a poder hacer nada. Por ejemplo, si ustedes, bueno, realmente hay muchas páginas que tienen muy poca optimización y si ustedes se meten a investigar sobre esas páginas, al final, porque tienen muchos servidores trabajando en conjunto. Sí, muy bien, Ari. Entonces, lo que ustedes quieren es que sea la mejor experiencia para el usuario y eso es optimizarlo y eso es tener algoritmos de elección distribuidas para que todos puedan para que todos puedan dar ese tipo de respuestas a las peticiones al mismo tiempo. Y esto es muy importante porque si ustedes quieren dar peticiones sí, no te preocupes. Si ustedes quieren dar peticiones a tanto a usuarios como a sus procesos, o sea, procesos internos, ustedes van a tener que tener un algoritmo muy bueno, tanto de manejo de concurrencia como de manejo de la comunicación distribuida. Porque si ustedes dividen una tarea en partes iguales, al final, por ejemplo, si ustedes tienen una tarea y la dividen en partes iguales, va a haber un ejercicio que sea muy difícil y que se la dejen a una persona y va a haber un ejercicio súper fácil y también se lo dejan a una persona. Entonces al final lo que están haciendo es que no están distribuyendo bien toda la carga de trabajo. Entonces la combinación entre concurrencia y distribuida en general es una combinación más común que concurrencia y paralelo y distribuido y es la, la combinación más importante porque es la que da las respuestas. La combinación entre la concurrencia y el cómputo paralelo normalmente lo van a usar y normalmente les van a pedir que lo implementen cuando es sobre procesos internos, procesamientos internos, procesamiento de datos o distribución de los datos. Entonces, esas cosas en la mayoría no necesitan una respuesta inmediata. Ustedes pueden empezar a delegarlo y es lo que vamos a ver casi hasta el final del curso con una técnica que se llama justamente la técnica lazy, ¿no? La técnica de las listas lazy y de la sincronización lazy. Entonces, esas cosas, la computación concurrente y la computación paralela es una combinación que tienen que tomar en cuenta, pero no es inmediata, y la combinación entre la computación concurrente
y distribuida sí tiene que ser inmediata. Entonces, si algún día se encuentran, bueno, siempre se lo van a encontrar, pero si a ustedes les toca generar esa conexión, tengan mucho cuidado y piénsenlo muy bien porque es una conexión que tiene que ser muy rápida, ¿va? Entonces no se les vaya a olvidar esa parte. Entonces, los problemas, los dos principales, un ataque sería cómputo distribuido porque si buscamos atorar al servidor y podría servir que se comuniquen entre sí para detenerse una vez que deje de responder el servidor. Muy bien, Diego. Sí, básicamente, bueno, por ejemplo, Bitcoin, si se dan cuenta, Bitcoin es el exponente más grande de computación distribuida, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer un ataque como el que dice Diego, ustedes pueden ponerlo como, o sea, el ataque más grande que podrían hacer para mí sería un ataque hacia Bitcoin. Y cuando ustedes quieren hacer un ataque hacia Bitcoin, ustedes tendrían que usar, ¿por qué nos interesaría? A ver, voy. Ustedes quieren, cuando tienen ataques, ustedes quieren usar computación distribuida. ¿Por qué? Por dos cosas. Principalmente porque lo van a hacer muy rápido y va a ser mucho más rápido. Y porque cuando están atacando un servidor, ese servidor está distribuido. Entonces ustedes están atacando un servidor distribuido. Entonces lo mejor que pueden hacer es atacarlo de forma distribuida. Entonces sí, si ustedes quisieran, que no quieren, claramente, pero si ustedes quisieran hacer uno de esos ataques, se están enfrentando a computación distribuida y tendrían que hacerlo por cómputo distribuido, porque cuando se enfrentan a cómputo distribuido, el cómputo distribuido me gusta mucho y es muy poderoso, porque además de que les da eficiencia, les da seguridad, o sea, les da seguridad en cuanto a ataques, porque lo que ustedes tienen under the hood son algoritmos de consenso. Entonces, ustedes tienen que atacar a todos los servidores que tiene la red, a más de la mayoría, a 50 más 1, para que esa red ceda. Entonces, sí, básicamente, si quisieran hacer un ataque, tendría que ser un ataque distribuido. ¿Y por qué nos interesaría usar paralela con concurrente en vez de distribuido si es menos inmediata? Bueno, cuando tienen bases de datos, cuando tienen muchos datos que ustedes no quieren procesar de forma inmediata, por ejemplo, tomen Amazon. Amazon tiene un conjunto de todos los clics y un conjunto de todos los, de todas las vistas y de todos los saltos que da el usuario en su página. Y esos saltos Amazon los guarda en su base de datos para poder mejorar la experiencia del usuario, dar mejores recomendaciones y hacer cosas de marketing, ¿no? Pero si se dan cuenta, todos esos clics no les, o sea, no les importa que los guarden en la base de datos de manera inmediata. Realmente no importa si ustedes tienen una actualización de eso una vez al día, porque al final las campañas de marketing para lo que los quieren usar van a durar mucho tiempo o van a ser un proceso de mucho tiempo. Entonces a ustedes no les interesa aplicar computación paralela, bueno, aplicar computación distribuida con computación concurrente. ¿Por qué? Porque les va a dar más complejidad y van a enfocarse a hacer rápido algo que realmente no les interesa para este momento. Entonces, siempre que ustedes van a guardar cosas internas o procesos internos que no les interesa que quede para este mismo momento, usan paralela, porque es más eficiente, pero tiene más complejidad computacional, entonces es más lenta, pero al final los datos se manejan de una forma más consistente. Entonces nos interesa usar paralela y concurrente cuando son bases de datos que no quieren o que no les interesa actualizarlas en este mismo momento, ¿sí? Es trabajo extra para algo, exacto, es trabajo extra para algo que no es necesario. Hay muchos, hay muchos ejemplos de eso. Y por ejemplo, cuando ustedes, hubo un caso en Cinemex, creo, donde utilizaban este tipo de combinación para la asignación de asientos, cuando iban empezando
en este tipo de reservas en línea, ¿no? Cuando ustedes podían entrar a la aplicación y reservar en línea, y tuvieron muchos problemas porque dejaban, básicamente lo que hace este tipo de sincronización es que posterga el procesamiento de los datos hasta que tengan más cosas disponibles, hasta que tengan más procesadores disponibles. Entonces Cinemex creo que tuvo un problema porque lo postergaba, entonces lo tenía ahí en un tipo de lista previa o de caché previo, y había varias veces en las que, como no se procesaba inmediatamente, podía ver que dos usuarios habían comprado el mismo asiento. Entonces al inicio tuvieron ese problema porque lo postergaban. Entonces son problemas muy comunes que sí van a ver y que tienen que conocer para saber en qué parte de su código lo van a utilizar. Porque pueden usarlo, a mí me ha tocado proyectos donde los uso porque son datos que sí voy a guardar en la base de datos, pero necesito utilizar mis servidores disponibles para dar respuestas inmediatas, porque al final no tenemos tantos recursos como para hacerlo al mismo tiempo, ¿no? No tenemos 1.000 millones de servidores para hacer el procesamiento y las respuestas al mismo tiempo. Entonces le dan prioridad a las respuestas y postergan el procesamiento de los datos, y al postergarlo empiezan a usar la combinación entre paralelo y concurrente. Pero sí, por eso es muy importante que lo conozcan para que no les pase lo que le pasó a Cinemex, ¿no? Y sí, lo que nosotros nos enfrentamos cuando vemos computación concurrente son dos principales problemas: las race conditions y la inconsistencia de los datos. Entonces, ¿qué les suena que es una race condition? ¿Qué es una race condition? ¿Quién me dice que es una race condition? ¿O qué se imaginan que es una race condition? ¿Quién me dice? ¿Qué es algo que está ejecutándose actualmente? Sí, sí, por ahí va. ¿Qué más? Sí, Diego. Era cuando se peleaban por un recurso, ¿no? Sí, muy bien, David. Diego. Era justo lo que dijo David, cuando, o sea, el nombre viene precisamente de que como que o sea, se está compitiendo por llegar a un recurso, entonces pues pueden ocurrir cosas de que se llegue a modificar el recurso dos veces al mismo tiempo y pues ahí es donde llega el problema, ¿no? Muy De bien. a quién dejamos pasar primero y así. Sí, muy bien, Diego. Es que no sé cómo decirlo, pero cuando digamos dos cosas se realizan y tiene que ver con cuál llega primero, sí. Muy bien, Ari, sí. Y cuando un elemento accede a un recurso de manera arbitraria por el orden de llegada. Ah, sí, muy bien, Uciel. Va por ahí, sí. Es una vulnerabilidad que ocurre cuando el sistema que maneja tareas en una secuencia específica. Ah, muy bien, sí, muy bien, Uriel. Justamente lo que nosotros tenemos es que es una vulnerabilidad. Y es una vulnerabilidad a nuestro código porque las race conditions siempre, 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 el 99% de los casos que ustedes tengan una race conditions, ustedes van a tener una inconsistencia en los datos, ¿no? Una inconsistencia en los datos. Entonces ustedes no quieren tener inconsistencias en los datos si los datos, al final, miren, los datos, no sé si habían escuchado, pero este año, o sea, 2025, es un año bisagra, o sea, es el año bisagra en términos de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial y en general el machine learning están teniendo tanto auge porque mundialmente, y esto es algo así demostrado mundialmente, del 100% de la información, 99% no se utiliza. Entonces, el 99% de la información mundialmente no lo utilizan. El activo más importante de todas las empresas, de todas las investigaciones, de todo lo que ustedes quieran, son los datos, es la información. Entonces, ustedes
si se dan cuenta, si se ponen a pensarlo, todas las investigaciones, todas las empresas, todos los proyectos tienen como base los datos y la información. Entonces, si ustedes tienen inconsistencia en los datos, van a tener, o sea, su pilar, el pilar de su proyecto, de su práctica, de su investigación, de su empresa, va a ser súper débil. Entonces, y al final, todo es computación concurrente. Todo lo que ya vemos hoy en día es computación concurrente. Entonces, si ustedes no manejan la inconsistencia en los datos, que es el problema más importante que tenemos en computación concurrente, van a tener muchísimos problemas, van a tener muchísimos datos que no hagan sentido, van a tener muchísimas vulnerabilidades, ¿no? Como dijo Uriel. Entonces, siempre que lo único que queremos o lo que más queremos evitar cuando nosotros trabajamos en cómputo concurrente son las race conditions. Cada que ustedes vean o detecten una race condition, automáticamente se vuelve su peor enemigo. Y básicamente las race conditions consisten en esto. Imagínense de forma, o sea, metafórica un poco, que acá ustedes tienen, básicamente, estos son todos los procesos o todos los hilos o todos los usuarios, ¿va? Entonces todas estas personas corriendo son todos los procesos o todo lo que ustedes tienen. Y el contador o la parte, la conexión a la base de datos es esta parte de acá, es la meta, ¿no? Entonces, si lo ven de una forma muy como metafórica, ustedes dentro del código tienen un contador acá y tienen un contador de este lado, ¿sí? O empecemos por un contador, ¿va? Imagínense que tienen un contador. Entonces este contador va viendo cuáles son, va tomando todas las personas que pasan. Entonces, imagínense que este contador dice que hasta ahorita han pasado 2 personas. Y cuando alguien pasa la línea de meta y pasa al mismo tiempo que otra persona, desde el punto de vista del contador, desde el punto de vista, ¿cuántas personas ve si pasan al mismo tiempo? ¿Cuántas personas va a ver el contador? Muy bien, sí, muy bien, Rodrigo, va a haber una persona. Entonces, al final, después de que pasen estas 2 personas, va a decir, yo acabo de contar una, entonces va a actualizar su contador a 3. Y si eso pasa, cuando tienen más de 100 hilos, eso les va a pasar muchísimo, más de una vez, eso es seguro, ¿no? Tendrían que ejecutarlo muchísimas veces para que no pase algo así, si no tienen un manejo correcto de estas race conditions. Entonces, cuando ustedes tienen 100 hilos, les va a pasar muchas veces. Si ustedes mandan un proyecto a producción así, sin manejos, no van a tener 100 operaciones concurrentes. Van a tener 1000, van a tener 10,000, van a tener 100,000. Entonces, al final, lo que ustedes van a tener es que lo que ustedes querían guardar en la base de datos, aquí está la base de datos. Porque acuérdense que todo en este mundo actual se trata de las bases de datos, ¿no? Entonces, al final, toda la información que ustedes hacen, toda la información que ustedes meten, toda la información que ustedes, todas las canciones que escuchan, todo se va a una base de datos. Entonces, si tienen acá su base de datos, toda esta información, el contador la va a mandar a la base de datos. Entonces, cuando ustedes tengan esto, lo que ustedes querrían o para lo que ustedes hubieran diseñado el código es que de 1000 personas, por así decirlo, de 1000 personas, el contador haya contado 1000. ¿Están de acuerdo? Y lo que va a pasar con las race conditions es que va a haber 2 que van a entrar al mismo tiempo, 3 que van a entrar al mismo tiempo, y en esos va a ir contando solo uno. Entonces lo que realmente va a pasar, vamos a ponerlo acá con azul, lo que realmente van a tener ustedes es, nosotros queríamos 1000, pero lo que realmente van a tener es que el contador les va a decir, oye, pues como pasaron 5 al mismo tiempo y yo nada más vi uno, yo vi que pasaron 70. Entonces eso, si se dan cuenta, lo va a registrar en la base de datos y van a perder muchos datos y van a tener muchísima inconsistencia en los datos. ¿Sí lo ven?
Esa es una race condition. La race condition se define cuando dos o más hilos acceden y modifican un recurso compartido al mismo tiempo sin una sincronización adecuada. Y esto es muy importante. Las race conditions siempre son cuando dos hilos, dos o más. Las race conditions siempre se dan cuando dos o más hilos acceden y modifican. ¿Sí lo ven? Si solo acceden al mismo tiempo, eso no es una race condition y eso es una inconsistencia en los datos. La race condition se basa en el acceso y la modificación de un mismo recurso al mismo tiempo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería, quién me dice un escenario, así en la vida real, en la vida que nos podría pasar como desarrolladores, donde si no manejamos las race conditions sería súper grave? ¿Quién me dice un escenario? Transacciones bancarias. Muy bien, Debo. Las transacciones bancarias, cuando vamos a hacer cambios son repo. Muy bien, sí, muy bien, Isaac. En la compra de boletos de avión. Sí, muy bien, Ociel. Siempre, bueno, lo que no en general, los proyectos, lo que los proyectos no se pueden permitir y las empresas no van a querer permitirse es en cualquier transacción económica, en cualquier compra, por ejemplo, de boletos de avión, transacciones bancarias, transacciones de cualquier tipo, las empresas en general, los proyectos en general, nunca se van a querer permitir tener una race condition en esta parte. Pueden tener race conditions en vistas, pueden tener race conditions en cosas que no afecten, pero al final estas partes, las transacciones bancarias, las transacciones económicas, son cosas muy importantes donde siempre se va a dar una race condition si no la manejan bien. Es ley de vida. Si ustedes no manejan una race condition, les va a aparecer una race condition en el momento que menos es adecuado y van a mandar a la base de datos muy inconsistentes que van a arruinar una base de datos. Y arruinar una base de datos, meterle datos incorrectos a una base de datos, no saben lo complicado y lo grave que es cuando ya las están manejando. Entonces, siempre que tienen esto, las bases de datos son algo que tienen que cuidar mucho y es lo que yo siempre les digo, ¿no? Las bases de datos son un pilar y al final es algo que tienen que cuidar mucho y la computación concurrente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque se basa en modificar al mismo tiempo o acceder al mismo tiempo a la base de datos. Entonces, si es algo que tienen que cuidar mucho, la computación concurrente es algo que tienen que cuidar más porque es su acceso a la base de datos. ¿Sí lo ven? Por eso es muy importante esta materia y por eso es muy importante que si tienen dudas, me avisen para regresarme, ¿va? Porque este sí es fundamental cuando ustedes lo vayan a manejar. ¿Sí? ¿Todos van bien? Muy bien. Muy bien. Bien hecho. Entonces, la otra que nos podemos topar bastante seguido es la inconsistencia de los datos. Las race conditions, la inconsistencia de los datos lo pueden ver como el problema más general de computación concurrente, ¿no? Unas race conditions ¿qué provocan las race conditions? ¿Qué provocan las race conditions? Ajá, problemas en los sistemas. Muy bien, sí, muy bien, Isaac, muy bien, Diego. Eso, las race conditions provocan inconsistencia. Entonces sí lo ven, pero no todas las inconsistencias son race conditions, ¿va? Entonces, si lo ven, es el problema más general con el que se van a topar
cuando estén programando, diseñando, lo que ustedes quieran, o pensando incluso cuando ustedes en tareas más adelante, cuando les dejemos diseñar algoritmos, así en LaTeX, con lo que quieran, cuando ustedes estén pensando el algoritmo, se van a encontrar con inconsistencia de datos. Cuando ustedes estén pensando en ejecuciones, ustedes se van a encontrar con inconsistencia de datos. Entonces, este es el problema más general que pueden tener cuando están programando, pensando, diseñando en computación concurrente. ¿Sí? Y este es el problema que queremos evitar siempre. Con las race conditions evitamos esta parte de la inconsistencia de datos, pero una vez, si nosotros manejamos bien las race conditions, eso no implica que no vayamos a tener inconsistencia en los datos, ¿va? Acuérdense de eso, porque eso es algo que nosotros pensamos al inicio, que yo llegué a pensar al inicio, y que al final les puede generar bastantes problemas de ejecución, porque cuando nosotros creemos que manejamos una race condition en nuestro algoritmo ya quedó, al final van a tener más inconsistencias en los datos. ¿Qué otras formas de inconsistencias en los datos pueden tener? La race condition, básicamente, para resolver una race condition, nosotros vamos a utilizar la propiedad de exclusión mutua, ¿no? ¿Qué les dice la propiedad de exclusión mutua en computación concurrente? ¿Qué les dice? Que es cuando se quiere acceder a a un recurso, solamente puede hacerlo uno y como que avisa de que está accediendo actualmente a ese recurso. Sí, muy bien. Y lo mismo pasa con el otro. Sí, muy bien también, Roberto. Muy bien, Diego, sí. La exclusión mutua lo que les dice o lo que les asegura es que si un candado, si un algoritmo, si un programa concurrente en general cumple con tener exclusión mutua, eso implica que en todas las secciones críticas que ustedes hayan definido, solo puede entrar un proceso a la vez, ¿sí? Entonces, las race conditions se manejan con eso. Pero las inconsistencias en los datos también entran con nuestra... Las inconsistencias en los datos también las vamos a manejar, por ejemplo, con deadlock. ¿Se acuerdan qué es deadlock? ¿Qué es deadlock? ¿O deadlock free? Deadlock, según yo, es cuando se pone un candado y el recurso que lo, bueno, no bien, el proceso que lo puso se olvida de quitarlo. Ajá, sí. Ese es uno de los casos. Muy bien, ese es uno de los casos. En general, deadlock genera interbloqueos. Entonces, interbloqueos. Lo que ustedes van a tener también como inconsistencia en los datos es que va a haber un proceso por aquí que va a acceder a un recurso, tienen un recurso por acá, y va a acceder a un recurso, y por cuestiones de su algoritmo, por cuestiones de su diseño, todos los demás procesos, o todos los demás usuarios, o todos los demás hilos, al acceder a este recurso, van a hacer su petición para acceder a este recurso, y por como ustedes manejaron su algoritmo, ninguno de los 4, en este caso, va a poder acceder. Entonces eso les genera un interbloqueo, y que ningún proceso pueda acceder a un recurso porque se están bloqueando entre sí, que este esté bloqueando a este, al hilo A, este al B, al C, y este al D, y este a este. Eso es un interbloqueo. Lo pueden ver de cualquier forma, lo pueden bloquear, se pueden bloquear entre sí de cualquier forma o de cualquier tipo de conexiones que ustedes quieran, pero al final se van a estar bloqueando entre sí y ninguno va a poder acceder al recurso compartido. Entonces, si ninguno puede acceder al recurso compartido, no van a mandar nada a la base de datos o no van a mandar nada a la variable o al recurso en general. Entonces, si no modifican o actualizan el recurso compartido que tienen ahorita, lo que ustedes van a tener es que nunca se va a actualizar, o bueno, en este caso, en esta ejecución, el recurso que tienen
no se actualiza, no se modifica y no se obtiene. Y eso significa que el resultado va a ser un resultado erróneo porque nunca se actualizó, nunca se modificó y nunca se accedió a este recurso. ¿Sí lo ven? No se modifica y no se accede al recurso compartido. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dense cuenta. Las race conditions generan inconsistencia en los datos, pero no todas las inconsistencias de los datos van a derivarse de una race condition. Eso es muy importante que se acuerden y es muy importante que siempre lo consideren. Cuando estén en sus siguientes tareas, cuando vayan a resolver los ejercicios, cuando vayan a hacer los algoritmos, es muy importante que se acuerden de esto porque va a haber casos donde ustedes van a decir, oye, ya no tiene race conditions, entonces ya no va a tener inconsistencia en los datos y eso no siempre se cumple. Puede ya no tener race conditions, pero puede seguir teniendo inconsistencia en los datos. ¿Por qué? Por ejemplo, por interbloqueos, ¿no? Entonces tienen que manejar esas propiedades de seguridad y de correctitud en el código de una forma muy específica. Por eso es un poco más difícil pensar en concurrente, porque cuando nosotros pensamos en secuencial y nosotros pensamos en la correctitud de nuestro algoritmo o de nuestra ejecución, nosotros, por ejemplo, tenemos la invariante, ¿no? Decimos, oye, asignamos una invariante por acá y esto siempre se va a cumplir porque estamos dentro de un ciclo y el ciclo se ejecuta tal cual. El problema en concurrente es que tienen que pensar pues también en concurrente, ¿no? Porque tienen que pensar tanto en seguridad, hay dos propiedades muy importantes que son seguridad y viveza, ¿no? Entonces, bueno, tiene seguridad y viveza. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar no es solo en que la ejecución secuencial se va a cumplir. Tienen que pensar en que nunca se va a acceder a una sección crítica al mismo tiempo y B, que nunca va a haber interbloqueos o que eventualmente alguien siempre va a obtener el candado o modificar lo que quiera modificar y esas dos combinadas, al combinarse cuando se modifique, cuando le den acceso al hilo que pidió acceso desde el inicio, la actualización del hilo no tiene que modificar la correctitud del algoritmo. El momento en el que ustedes, por ejemplo, esto es muy importante, si ustedes tienen acá una ejecución, ¿no? Y dicen, oye, quiero que el hilo A actualice un recurso en este punto y quiero que el hilo B actualice un recurso en este punto. Entonces, es un recurso compartido, los dos van a actualizar un recurso compartido y imagínense que ya pusieron su candado, se aseguraron de que esta como sección crítica, como critical section, nada más acceda a una persona, bueno, un hilo a la vez y que no haya interbloqueos. Va. Lo que tienen que asegurarse como tercer pilar es que no importa el orden en el que A lo ejecute, el programa tiene que seguir siendo correcto. O sea, si ustedes tienen, esto sí, si ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes cambian B por A, o sea, que B se ejecute antes que A o que A se ejecute antes que B, eso debe seguir siendo correcto. ¿Sí lo ven? Entonces, cuando ustedes acceden, o sea, cuando ustedes mandan a dos hilos a acceder a algo al mismo tiempo, tienen que asegurarse que la forma en la que ustedes lo hayan actualizado, no importa el tiempo de quién lo actualice antes o quién lo actualice después, se mantenga la consistencia. ¿Sí lo ven? Porque ustedes, dependiendo del problema que tienen y dependiendo de cómo lo manejen, por ejemplo, hay escenarios muy específicos en los que se dicen, oye, A siempre tiene que ser antes que B, ¿y eso qué significa? Eso ya no entra
solamente en una ejecución concurrente. Así plana, eso no. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que meter un candado por aquí para que no se ejecute antes de que A modifique la sección crítica. Pero si ustedes si ustedes no les da la situación, no requiere algo así para poner candados y para poner barreras antes de que X cosa ejecute algo, lo que ustedes van a tener y lo que ustedes van a necesitar asegurarse es que se cumpla esto, que no importa quién modifique primero el recurso, si A o B, se siga manteniendo la consistencia. ¿Sí lo ven? Entonces, eso es lo difícil cuando nosotros estamos hablando de asegurarnos que nuestro código concurrente funcione, ¿no? Funcione y funcione de forma correcta. ¿Sí lo ven? ¿Tienen dudas hasta acá? Ok, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver la siguiente semana, cómo manejar nosotros y cómo demostrar que no importa, bueno, todas estas tres partes para asegurarnos y demostrar que nuestro programa y nuestra ejecución concurrente es correcta. Y básicamente nos vamos a apoyar mucho de los candados. ¿Qué es un candado? ¿Qué es un candado, jóvenes? ¿Qué es un candado? ¿Qué se imaginan que sea un candado? Un objeto que bloquea el acceso a un recurso para otros procesos, los lock, cuando solo un proceso puede acceder. Ajá. Algo que te impide acceder a un recurso. Un bloqueo que solo permite a un proceso entrar en la sección crítica. Algo que limite el acceso. Muy bien, sí. Todos muy bien. Y lo que dijeron está perfecto, pero hay una palabra que quiero que no se les vaya a olvidar. Mecanismo. Un candado es un mecanismo que hace lo que ustedes dijeron que hace, que solo permite un proceso entrar a la sección crítica, sí, Pedro, que limite el acceso, sí, que te impide acceder a un recurso, todo eso, cuando solo un proceso puede acceder a la sección crítica, todo eso que dijeron es lo que hace un candado, pero el candado es un mecanismo, acuérdense, el candado en general nosotros lo vamos a tomar como un mecanismo y es algo que quiero que no se les vaya a olvidar, porque un candado puede ser un objeto, un candado puede ser un algoritmo, un candado puede ser un protocolo, un candado puede ser una red. Entonces, un candado, en general, cuando nosotros lo estamos generalizando y definiendo, es un mecanismo, ¿va? No se les va a olvidar. Entonces, un candado es un mecanismo que permite la sincronización entre hilos. ¿Qué permite? La sincronización entre hilos, ¿va? Entonces, los candados, dentro de esta misma parte de la sincronización entre los hilos, limita el acceso, solo permite un proceso entrar a la sección crítica, todo eso es, pero en general, cuando nosotros generalizamos todas las ideas que acaban de decir, es un mecanismo que permite la sincronización entre los hilos, ¿va? Pero es muy importante los candados, por ejemplo, si nosotros no tenemos candados, este es este, este fragmento de código de acá. Si ustedes no le meten un candado, va a pasar justamente lo que veíamos en este ejemplo de aquí. ¿Sí? Este ejemplo de acá, si lo meten o si lo quieren describir como código, es esto. ¿Y esto qué genera? Este tipo de códigos que genera.
Bueno, este código sin un candado, ¿qué va a generar? Inconsistencia, muy bien. Y antes de la inconsistencia, la inconsistencia deriva de una cosita antes. Antes de la inconsistencia, ¿qué genera? Condiciones de carrera, sí, muy bien, David. Entonces esto va a generar race conditions. Y eso va a generar, como dice Ángel, inconsistencias. Entonces, el ejemplo que vimos de forma metafórica, cuando ustedes lo quieran ver como código, es esto de aquí. Si ustedes a este fragmento de ejecución no le meten un candado, les va a generar una race condition tal cual como lo vimos, igualito como lo vimos, y esa race condition va a generar inconsistencias, igualito como lo vimos. En el ejemplo es igualito como lo vimos, pero en código y en una ejecución. Y hay algo muy importante, que es que los candados no hacen que una ejecución sea secuencial. Y es algo muy importante porque hay casos en los que nosotros queremos sincronizar a todos los hilos para que solo entren a la sección crítica uno a la vez, ¿no? Pero imagínense que tienen su código aquí, que este es su fragmento de código y ustedes en su desarrollo, o bueno, en su pseudocode, porque acuérdense que tienen siempre que hacer un pseudocode antes de empezar, cuando ustedes empiecen a hacer su pseudocode, lo que ustedes van a decir es, oye, toda esta parte es mi critical section, toda esta parte es mi sección crítica, entonces le voy a poner un candado para que se sincronice y ya quedó. ¿Cuál es el problema que tienen cuando no definen bien sus secciones críticas? Por ejemplo, aquí, ¿qué problema tienen si dicen que todo su código es una sección crítica? ¿Qué problema tendrían? ¿Quién me dice? Se volvería secuencial. Sí, muy bien, Pedro. Básicamente es más, bueno, igual de importante que manejar las inconsistencias, igual de importante es saber cómo manejarlas. Porque si ustedes meten todo su código en una sección crítica, sí manejan las inconsistencias, sí manejan todas las condiciones de carrera. Entonces ustedes ya no tienen problemas sobre los datos. El problema cuál es? Que tratando de manejar las race conditions y tratando de manejar las inconsistencias en los datos, ustedes convirtieron un código concurrente en secuencial. Y acuérdense, ¿cómo se originó la programación y la computación concurrente? ¿Cómo se originó? ¿O de dónde se originó? ¿Cuál fue la idea para generar el cómputo concurrente y para empezar, para hacer un área de estudio del cómputo concurrente? La optimización de programas secuenciales, la necesidad de paralelizar. Ah, muy bien, sí, Isaac. Para hacer mejor uso de los recursos, sí. Muy bien, Ari. Para eficientizarlo. Bien, Isaac, sí. El punto central de lo que se originó, bueno, de dónde se originó la computación concurrente es optimización de código secuencial. Y si ustedes al manejar los datos entran en algo así, que es muy común, o sea, cuando nosotros vamos empezando, es muy común que les vaya a pasar esto. Por eso se los digo antes para que lo tomen en cuenta y que no les pase, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiezan a definir por ustedes sus secciones críticas, porque por ejemplo, en las prácticas que les deja la maestra, al final la maestra les dice, oye, la sección crítica es tal y esta parte les da los datos para una sección crítica. Pero cuando usted, para definir sus secciones críticas,
pero cuando ustedes salgan a trabajar, ustedes van a tener que encontrar esos datos para encontrar las secciones críticas. Y si ustedes sin querer se les pasa, porque a todos nos pasa, sin querer se les pasa que todo eso, todo su código lo meten en una sección crítica, eso lo vuelven secuencial. Y eso pierde toda la idea y todo lo que tenía que ser computación concurrente, porque la computación concurrente básicamente quiere optimizar ejecuciones secuenciales. Y si ustedes manejando errores de computación concurrente lo hacen secuencial, pierde toda la magia de lo que es la computación concurrente. Entonces, por eso, optimizar las ejecuciones secuenciales. Entonces, por eso, la siguiente semana quiero que veamos cómo tenemos que definir nuestras secciones críticas para que no les vaya a pasar esto. Y vamos a empezar a ver los algoritmos de candados, qué candados se tiene que usar para cada caso y cómo hacer que nuestros candados optimicen de la mejor forma nuestro código para no hacerlo secuencial y para no tener inconsistencias. ¿Sí? ¿Les late? Va. Entonces, la siguiente semana empezamos con esta parte de los candados y la definición de estos candados. Los semáforos, sí, además de esos hay otros. Los semáforos son un tipo de candados y son eficientes, son los más eficientes para pequeños datos y para pequeñas operaciones. Y hay otros muy grandes que solo van a funcionar para 2 hilos, para n hilos. Entonces, va a haber muchos más que vamos a ver la siguiente semana que se tienen que aplicar, bueno, que tienen que saber cómo aplicarlos a todos los casos para tener la mejor optimización de su código, ¿va? Pero sí, los semáforos son un tipo de candados. Muy bien. Entonces la siguiente semana empezamos con esto, ¿les parece? Va. Entonces, cuídense mucho. Que tengan un bonito fin de semana. Y cualquier cosa, me avisan. Me mandan